Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Qué placer encontrarnos otra vez. Y bueno, que el Señor dirija este tiempo juntos de estudiar la palabra de Dios, de orar, de entregarnos delante de Él. Quizás tuviste una semana agitada, con muchas cosas. Bueno, es buen momento para descansar en el Señor. ¿Por qué no oramos y le entregamos a Dios este momento? Señor, te damos gracias por este precioso tiempo que vamos a compartir pensando, reflexionando acerca de tu reino, acerca de lo que tú quieres hacer en medio de nosotros. Señor, no queremos tomar a la ligera, no queremos tomarlo, Señor, eh, de un modo menor o de menor importancia, sino queremos tomarlo con la importancia de vida, queremos tomarlo con la seriedad de vida, Señor, porque estamos hablando acerca de ti, estamos hablando de cómo interpretamos, cómo entendemos el obrar tuyo en nuestras vidas, el obrar tuyo en nuestras familias, el obrar tuyo en medio de nosotros, Señor. Guíanos, que nuestros corazones, Señor, nuestra mente, Señor, realmente sea tomada por ti para hablarnos directo a nuestro corazón. Te damos gracias, Señor. Dirígenos, por favor, te necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Estamos desafiados en esta tarde y estamos desafiados para conocer a Dios, para aprender más de Dios, ¿no? Y estuvimos hablando acerca del Evangelio y vimos que el Evangelio es una buena noticia, ¿no? Y es una buena noticia ¿de quién? ¿De quién es la buena noticia? La buena noticia viene de Dios, pero ¿cuál es el contenido de esa buena noticia? Eh, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una buena noticia? Y nos referimos a esto, acerca, en Romanos 1, capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por los profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces vemos, el Evangelio es acerca del Hijo de nuestro Señor Jesucristo, que fue declarado Hijo de Dios con poder cuando resucitó de entre los muertos. Este es el Evangelio, este es el contenido, se trata acerca de Jesús, de su muerte, su resurrección, la entrega que Él hizo por nosotros y todo lo que Él logró por nosotros. Y hoy vamos a ver acerca del hombre. La semana pasada hablamos de Dios, Dios como creador. Vimos que el ser humano no es autónomo, independiente ni autosuficiente. El ser humano fue diseñado para estar con Dios, para depender de Dios y dependernos entre nosotros. Pero cuando nos desconectamos con Dios, cuando nos desconectamos de Dios, que fue Adán y Eva, Señor, ahí cayó el desmoramiento de nuestra sociedad, el desmoramiento de nuestra vida. Cayó nuestra vida totalmente, porque empezamos en una espiral hacia abajo. La espiral iba cayendo y cayendo y cayendo, ¿no? Y hoy podemos ver por todos lados esta tristeza moral, ¿no? Ahora, creo que muchos de nosotros desconocemos lo que significa el pecado. Hay algunos que entendemos o entienden acerca de lo que es el pecado. Y esto es muy importante porque vimos acerca de Dios, Dios como creador. Dios nos creó a nosotros, a su imagen, a semejanza. Nos creó para Él, nos creó con un propósito de estar con Él. Pero nosotros elegimos nuestro camino. Y este es el pecado. El pecado no fue simplemente rompí una regla del reglamento de Dios. No es simplemente una infracción de tránsito. Es algo más profundo que eso. Es más profundo que pasar la luz rojo. Es más profundo que esto. ¿Qué significa
el pecado. Y hoy vamos a ver esto, el hombre, el hombre que fue creado a imagen de Dios, que el Creador creó para su gloria, para su honra, salió mal, algo pasó, algo salió mal. Y la culpa no está en Dios, la culpa tampoco estaba en otra cosa de la creación, la culpa está en nosotros. Dios nos creó para que viviéramos en una perfecta comunión con Él bajo su reino. Él es el Rey, Él es el Señor y nosotros estamos allí para adorarle y obedecerle. Y el Evangelio es poder de Dios para la salvación. Y vamos a Génesis, capítulo 1, el versículo 26 y 27, pero sobre todo el 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El 28, y les bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias que se mueven sobre la tierra. Los bendijo, les dijo: fructificar, multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla. Le dio gobierno, pero ese gobierno no era independiente a Dios, sino que el gobierno que Dios nos dio como hombres estaba bajo dependencia del gobierno de Dios. No podemos ir más lejos que eso. Ellos debían de tener una relación con Él, ellos debían de anhelar una relación con Él, ellos deberían de haber abrazado a Dios en su vida, pero con mucha rapidez, en el lugar perfecto, en el paraíso, ahí en el huerto del Edén, ellos toman una decisión de ponerse en rebeldía contra Dios, de ponerse en contra de Dios, en rechazar la autoridad de Dios. Dios les dijo: yo les pongo sobre todo, hagan esto. Pero ellos, con mucha rapidez, un tiempito después, nada más, toman su propio camino, su propia decisión, y esa fue la ruina completa para nosotros, ¿no? Ellos debían haber estado con Él, debían haber tenido una relación con Él, debían haber estado inclinados hacia seguir a Jesús, hacia seguirle a Él, en obediencia, amándole, adorándole en todo y en cada cosita que ellos hacían. Pero en vez de hacer esto, ellos eligen su propio camino. Por eso es importante, lo que entiendas acerca del pecado es muy importante para entenderte a vos y para entender las buenas nuevas, la buena noticia, lo que Cristo hizo por nosotros. De otro modo, no tendría ningún sentido, ningún efecto hablar de lo que Cristo hizo, a menos que entiendas por qué lo hizo. Y estamos viendo que Él lo hizo porque nosotros no podíamos salvar a nosotros mismos. Porque nosotros no podemos rescatarnos a nosotros mismos. De esta no. Necesitamos a alguien más. Y ese es nuestro Dios. En ese lugar perfecto, en ese Edén, en ese lugar donde la vegetación, donde todo lo que Dios hizo lo hizo lindo, hermoso, precioso, Dios pone un árbol, el árbol del bien, del mal, Dios lo pone ahí. Fíjense, y en capítulo 2 de Génesis, versículo 9. Versículo 8 y 9. Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que se había formado. Versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios creó y puso ese árbol, y ese árbol era como un recordatorio para Adán y para Eva de que tenían que respetar la autoridad de Dios, que tenían que ser buenos mayordomos de Dios,
que tenían que ser hallados fieles con Dios. Les recordaba este árbol que Dios era el rey y que Dios estableció límites para nosotros, para ellos como seres humanos, que ellos no podían hacer lo que les plazca, tenían que hacer todo como para la gloria de Dios. Y es ahí donde ellos se rebelan y muestran su incredulidad, porque quisieron imponer su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Quisieron ir por encima de lo que Dios estableció que era dicho, ¿no? Ellos hicieron esto. Perfecto. Pero les puso un recordatorio, les puso una prueba y ellos fallaron. Y les dijo en el capítulo 2, versículo 17, y el 16 y 17, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día en que él comieres, ciertamente morirás. Vemos acá que Dios les muestra la seriedad de este compromiso, de esta recordación. Les dice siendo muy categórico, de que iban a morir, de que iban a perderlo todo, de que iba a llegar al punto de la pérdida total, la muerte. Y no solo estaban violando los mandamientos de Dios, como no comerás de él, como dice aquí, porque ciertamente morirás, sino que estaban rechazando su autoridad. Fueron incrédulos, no creyeron al Señor, actuaron con independencia, actuaron con una actitud egocéntrica, actuaron pensando en sí mismos, rechazando la autoridad y mostrando la autosuficiencia que ellos tenían. Dijeron, mi plan, nuestra vida, hacemos lo que queremos. Y por supuesto, no lo dijeron así explícitamente, pero nos damos cuenta por el relato de la Biblia y por la severidad con que Dios actúa, de que las motivaciones del corazón de ellos no era la correcta. Porque cuando uno busca su propia gloria, la motivación no es correcta. Cuando uno busca su propio aplauso, cuando uno busca que se le reconozca a él, no estás buscando la gloria de Dios, no estás viviendo para algo mayor, no estás viviendo para algo mucho más grande, que trasciende, que deja una huella en la eternidad, que deja una huella en lo que hacemos, que deja una huella al paso que vamos dando. Esta es, pero ellos rechazan la orden del rey, rechazan violentamente, deliberadamente al rey. Se hacen los ñembotabí, se echan la culpa entre ellos y después posteriormente a la serpiente. O sea, actuaron de esa manera. Adán y Eva intercambiaron el favor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios por la búsqueda de su propio placer y por su propia gloria. Ellos buscaron lo que ellos querían, pero no lo que Dios quería. Buscaron lo que a ellos le anhelaba, pero no lo que a Dios le anhelaba. Este es el tema. Por eso a esto debería de llamar nuestra atención que la Biblia llama pecado y la traducción es errar en el blanco. Pero es mucho más que errar en el blanco. Es mucho más que una especie de pasividad en el sentido de que tiro un dardo y bueno, sin el propósito para el cual lo estoy tirando ese dardo. Entonces acá podemos ver que pecado es mucho más que errar en el blanco. No fue como que tiro una flecha y erré, es mucho más profundo que eso. Por eso el pecado, la desobediencia, lo malo delante de Dios, está todo mal, ¿no?
pero sabemos que Dios está con nosotros. Sabemos que Dios es nuestra fortaleza. Sabemos que Dios es quien nos sostiene en cada momento de nuestra vida. Y vemos acá, ¿no? El pecado, lo que hace en nosotros y a través de nosotros. Es esa rebeldía, es la necedad, es la incredulidad, es deliberadamente apuntar a otro camino, a otra dirección que a la de Dios. Y podemos ver eso en nuestra sociedad como deliberadamente, al igual que Adán y Eva, eligen apuntar en otra dirección, eligen dar en otra dirección, eligen caminar en sentido contrario a Dios, eligen deliberadamente violar los mandamientos de Dios. Es así lo que pasó, rechazan el señorío de Dios, Adán y Eva, y por consiguiente también todos nosotros, descendientes de ellos. Pero vemos, ciertamente morirás, y Dios cumplió su palabra, porque murieron. Claro, no inmediatamente físicamente, pero murieron espiritualmente, murieron eternamente, o sea, la condenación eterna, y murieron también físicamente posteriormente. Entonces, la muerte empieza a existir y toda la creación se ve afectada por la muerte a través de la decisión de estos dos seres humanos, Adán y Eva, que eligieron su propio camino y rechazaron la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. No nos debería de sorprender cuando alguien rechaza a Dios, porque lo rechazan como los primeros padres los rechazaron. Y ellos fueron puestos con una fuerte condenación. Una es la muerte, como ya dije, y también la expulsión. Fueron expulsados, fueron quitados. En Romanos 3:23 dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo se encarga en 3 capítulos de Romanos mostrando lo pecadores que somos, lo impresentables que somos y cómo nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Primero vienen las malas noticias para recibir las buenas, ¿no? Que no podemos apreciar la buena cuando no entendemos la mala noticia. Cuando entendemos la mala noticia, podemos apreciar la buena noticia del Evangelio, que es poder de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos caído de ese estado. Cuando nuestros primeros padres, Adán, cayó, todos caímos en él. Todos, cada uno de los seres humanos. Todos caímos en Adán. Es por eso que el Señor apresura sus tiempos para mostrar la necesidad que tenemos nosotros, los seres humanos, de buscar a Dios. Y uno pudiera decir, pero yo no soy tan malo, o no soy tan malo como el otro. La Biblia dice, todos pecaron. Y no es que uno pecó o algunos pecaron, sino que todos pecamos. Versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todos. Fíjense en los términos, no hay uno, no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, algunas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no, ni siquiera uno. Acá vemos la decadencia moral, espiritual, que empieza a existir en la humanidad y que empezamos a ver en nosotros mismos también esta ruina, esta incapacidad que vemos aquí. Ahora, todos hemos pecado delante de Dios y tenemos que considerarnos nosotros mismos. La Biblia nos declara que que no somos buenos y que no podemos justificarnos delante de Dios. Y el ser humano busca una y otra vez de justificarse, busca una y otra vez de demostrar que es bueno, pero la Biblia nos acusa.
Y quisiera hablar de algunas malas interpretaciones acerca del pecado. Número uno, confundimos el pecado con los efectos del pecado. Una cosa es el pecado y otra cosa son los efectos del pecado. Vemos que las personas piensan y dicen, bueno, vos tenés un vacío existencial, sin Dios te falta propósito. Y aunque es verdad, ese no es el verdadero problema, no es la verdadera raíz, ese es el síntoma. Es el síntoma, es como cuando te duele la cabeza y vos decís, pero ¿de qué me duele? Me duele la cabeza, no aguanto más y como que te hace así. Pero ese es el síntoma del dolor de cabeza, no es el problema real. El problema real es otro. El problema real es otro que puede ser cualquier otro. Pero lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Hay un problema espiritual, hay un problema que nos muestra lo pecadores que somos y qué hacemos allí, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces aquí es lo que nos muestra los efectos del pecado, no es lo mismo que el pecado. Y sentirnos vacíos o sin propósito es el síntoma, no es el problema real. El problema real es que nuestro aprieto, nuestra situación en la cual nos encontramos, nosotros mismos como pecadores, nosotros mismos nos pusimos en esta prueba, en estas circunstancias. Somos nosotros aquellos que creamos esta realidad de la muerte, somos nosotros los que hemos desobedecido la palabra de Dios, hemos pecado en contra de Él y no somos víctimas. O sea, uno podría tomar el papel de víctima, pero no sos víctima, sos culpable. Y cuando entendemos eso, vamos a la raíz. Vamos a la raíz del problema. Somos culpables. No simplemente somos o tenemos algunos síntomas. El problema es que somos culpables. Número dos, reducimos el pecado a una relación rota. Es cierto, la relación se rompió, fuimos destituidos de la gloria de Dios. No podemos cumplir el estándar establecido por Dios, ninguno de nosotros puede cumplirlo. Y entendemos que en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. O sea, Dios la retribución justa por nuestro pecado siempre merece la muerte. Y no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecado sin muerte. Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Y en un sentido específico, se ha roto la relación. La relación se rompió no en un sentido general, sino en un sentido específico. Hemos roto la relación de Él es el rey, nosotros somos los súbditos. Él tiene la autoridad y nosotros nos sometemos a su autoridad. Eso hemos roto. Nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Queremos hacer nuestros planes, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros deseos. Pero en realidad debiéramos decir, tus deseos son mis deseos. Lo que tú digas quiero hacer. Tú eres el rey, tú eres el Señor. Lo que tú me impongas, eso para mí es todo. Pero nosotros decimos lo contrario, porque hemos quebrado su ley, hemos violado la justicia y hemos rechazado su majestad. Le hemos rechazado a Él. Número 3, confundimos pecado con pensamientos negativos. Hoy en día hay toda una filosofía de pensar en grande, de pensar en positivo, de que Dios quiere que pensemos de esa forma, pero nosotros vemos que confundimos el pecado con pensamientos negativos. Ese es un síntoma también, los pensamientos negativos. La negatividad, la maldad, nacen, vienen como la caída, pues no son el problema. El problema es que hemos rechazado a Dios. El problema es que el pecado no está fuera de nosotros, sino que está dentro de nosotros. Y en cuarto lugar, confundimos pecado con los pecados. Muchas personas no se sienten tan culpables porque no hicieron tantos pecados, ¿no? Pero no se dan cuenta del pecado. No pecado, sino del pecado en sí. Y lo terrible y destructivo y malévolo que es el pecado. Y
No tenemos problemas con la culpabilidad de algunos pecados, como algunos hechos aislados. Si uno preguntara a alguien, ¿sos perfecto? Todos diríamos, no, no soy perfecto, cometo errores, pero no vemos la gravedad de esos errores. No nos damos cuenta, no podemos dimensionar, no lo podemos lograr dimensionar qué, qué significa eso para nosotros. Entonces vemos lo que sí nos atemoriza, lo que sí es un problema para nosotros, es el pecado que está en el núcleo de nuestros corazones. El pecado no está afuera, sino está dentro. El pecado está acá dentro de nuestros corazones. En Mateo capítulo 15, Jesús dice, eh, Mateo capítulo 15, Jesús dice a sus discípulos, ¿no? Versículo 19 y 20, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. El pecado está dentro de nosotros y nos desfigura, nos cambia. Y si Dios no restringiera el pecado que hay dentro de nosotros, esta sociedad sería como un monstruo, seríamos terribles. Pero hay una restricción que Dios ha colocado en el corazón humano. Hay una restricción que Dios ha colocado en la humanidad. Y cuando quebramos esa restricción y cuando vamos más allá de lo que Dios nos estableció, nos transformamos en monstruos, nos transformamos cada vez en peor del estado anterior que estábamos. Porque estamos rechazando la autoridad de Dios. Estamos rechazando la opinión del Creador. Y siempre la opinión del Creador es más importante que la opinión de la creación. Porque es el Creador quien nos creó a nosotros. Nosotros no venimos de nosotros mismos. No podemos crearnos a nosotros mismos. No somos producto de ninguno de nosotros, de ningún pensamiento. Somos producto o vinimos a esta tierra por la causa de las causas, el Señor Jesucristo. Él nos creó. Él nos creó para su gloria, para su honra. Y nosotros hemos decidido, el hombre ha decidido, Adán y Eva, por consiguiente toda la humanidad ha decidido alejarse del Señor, alejarse de Dios. Por eso en Romanos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, el apóstol Pablo nos muestra la universalidad de nuestra caída. Todos hemos pecado, ni uno solo no ha pecado, todos hemos pecado. Y todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, fíjense lo que dice Efesios capítulo 2. Sí, capítulo 1 y 2, capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos destituidos, no pudimos alcanzar el estándar de Dios, ni podemos, porque somos pecadores. Nacemos en pecado, nacemos muertos en delitos y en pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también estaban todos vosotros, viviendo en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Todo ser humano era hijo de ira, pero Dios dice que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, estando muertos en nuestro pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Jesús muriendo por nosotros y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces acá vemos hijos de ira, muertos. Mirá la descripción. La paga del pecado es la muerte. La retribución justa por nuestro pecado es la muerte. Merecemos morir. Dios no simplemente, si es un juez justo, como vimos la vez pasada, no simplemente puede perdonar, porque diríamos que es injusto este juez. Tiene que haber un culpable, tienen que pagar por eso, ¿no? Y la Biblia dice que Él no dará por inocente al culpable.
Entonces, Él perdona, pero tampoco va a dar por inocente al culpable. ¿Ven el problema? ¿Y cómo se soluciona ese problema? Donde somos culpables y merecemos la muerte y Dios no puede no dar la muerte al culpable porque la retribución justa del culpable es la muerte. Alguien tiene que morir y ahí parece la buena noticia, Jesucristo, nuestro Salvador, que el próximo miércoles vamos a examinar con más detenimiento esto, ¿no? Pero la suciedad, la corrupción, la maldad está dentro de nosotros. Hay una pus. No sé si te has lastimado alguna vez y, y se queda con pus la herida, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Lo que deberíamos de hacer es limpiar la herida, sacar la pus, toda la pus, para que seamos sanados, ¿no? Lo mismo pasa con el pecado. A menos que la pus salga, el pecado, la corrupción está dentro de nosotros. Y Cristo vino justamente para mostrarnos y darnos la salvación eterna por nuestros pecados. Entonces vemos aquí, aprendimos 4 cosas muy importantes, que el pecado no es lo mismo a los efectos del pecado. O sea, el pecado es la rebeldía, la desobediencia, el rechazo a la autoridad de Dios. Todo ser humano ha hecho esto. Hemos querido ir en contra de Dios. Hemos querido tener una autonomía, que es un fracaso, porque no nacimos para ser autónomos. No nacimos para ser independientes. No tenemos vida propia. Tenemos una vida prestada. Dios nos prestó la vida. Dios nos prestó el tiempo. Dios nos prestó todo. O sea, no tenemos. Eso es una mala noticia, ¿no? Pero la buena noticia, el Evangelio, es que Jesucristo vino para darnos vida y vida eterna. Y cuando volvemos al propósito original, cuando reconocemos nuestra necesidad de depender, cuando reconocemos que hemos pecado contra Dios, que hemos desafiado la autoridad de Dios, que hemos rechazado la autoridad de Dios, ahí comenzamos a vivir y empezamos a experimentar la verdadera libertad del pecado que hay dentro de nosotros. Y empezamos a ser libres, libres total de ese pecado que está dentro de nosotros. Así que bueno, que el Señor nos ayude en esto, ¿no? Y que Dios nos dé su gracia para profundizar en el Evangelio, que es poder de Dios. Dice Romanos capítulo 1, 16, porque el Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces repasemos. Vimos que el hombre fue creado perfecto a la imagen de Dios. ¿Y qué pasó? ¿No? Pecó. Se rebeló contra Dios. No fue una falta menor, fue una falta enorme, gigante. Fue una falta tremenda porque desafió la autoridad del Creador, rechazó la autoridad del Creador y se puso él como su propio Dios, o quiso ser más o menos como su propio Dios. Y es la tentación continua, seréis como Dios. Y como que queremos ponernos en el lugar del Creador, pues no nos corresponde. Hay solo un Creador, ese es Dios. Y Él merece toda la honra, toda la gloria y toda la adoración. Así que en esta preciosa noche, darle la gloria a Dios, la honra a Dios y compartir esta noticia con otros. Que Cristo vino para morir por nuestros pecados y para darnos vida eterna. Señor, te damos gracias. Nos damos cuenta que al meditar en estas cosas no merecemos la salvación. No merecemos la gracia, no merecemos el perdón, porque somos pecadores. Señor, y el pecado no es algo que está fuera de nosotros, sino que está dentro de nosotros. Reconocemos, Señor, que hemos pecado contra ti. Reconocemos la gravedad de nuestros pecados. Y si no lo hacemos, haznos consciente, porque hemos rechazado y hemos colocado nuestros deseos por encima de
tus deseos, por encima de lo que tú quieres, por encima de lo que tú deseas, por encima de lo que tú anhelas para nuestras vidas. Y en este momento te pido que bendigas nuestra iglesia, nuestras familias, Señor, cada cosa que vamos a hacer, que podamos hablar a otros, compartir con otros acerca del Evangelio. El Evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gracias, Padre, por esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, te fortalezca y podamos seguir creciendo en la gracia que viene de Dios. Que el Señor te anime, no desistas, son buenas noticias. Él vino para darnos vida eterna. Y si recibiste a Cristo en tu corazón, si le abriste tu corazón a Jesús, si reconociste que sos un pecador, elegiste, Señor, entrar en mi vida, quiero conocerte, quiero profundizar en esto, reconocer eso, que somos pecadores, y reconoces a Jesús como Salvador, y respondes al llamado de venir a Él. La Biblia dice, el que cree en mí tiene vida eterna, el que no cree en mí ha sido condenado. Si crees en Él y en su obra, tenés vida eterna. No el día en que morís, sino en el momento que le recibiste a Él como tu Señor y Salvador. No hay que hacer oraciones prefabricadas, pero simplemente podés acercarte y decirle, Señor, te necesito. Reconozco que soy pecador. Reconozco que hice una ofensa grave contra ti, deliberada. Rechacé tu autoridad. Viví conforme a lo que como yo quería, como yo anhelaba, no como tú querías. Así igual que Adán. Y te pido, Señor, conforme a tu misericordia, que perdones mis pecados y que me des fe para creer en ti. Y te puedo asegurar que si lo orás al Señor, si buscas al Señor, si crees en Él, serás salvo, tú y tu casa. Y el creer es un paso de fe, de obediencia, de confiar en Dios y decirle en tu corazón, en tus pensamientos, creo. Y en ese mismo momento el Señor nos hace salvo para la gloria y la honra de su nombre. Que Dios te bendiga. Vamos a seguir profundizando. Y si tenés preguntas, mandámelas y vamos a descubrir y profundizar con mayor detenimiento todo lo que podamos acerca de esto. Que Dios te bendiga. Un abrazo.